ayer, entonces ya saben de lo que estamos hablando. Acá tenemos a los senos paranasales frontales, tenemos a la cresta gali y al lado tenemos a las láminas cribosas del etmoides, tenemos a las porciones orbitarias del frontal, alas menores del esfenoides, apófisis clinoides anteriores y posteriores, el tubérculo de la silla turca, el dorso de la silla turca, el limbo esfenoidal, esto es la fosa hipofisiaria, los agujeros ópticos, acá abajo, fosa craneal media, a donde están las alas mayores del esfenoides, tenemos a la porción petrosa del temporal, el clivus, el agujero magno, fosa craneal posterior, las impresiones de los senos venosos, la confluencia de los senos, la impresión del seno transverso, el seno sigmoideo y la eh, ampolla de la vena yugular interna. Entonces, lo que están viendo acá es la porción petrosa del temporal, que es esta parte rosada y separa la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Y acá en esta transparencia están las relaciones que tiene el oído externo, el oído medio y el oído interno dentro de la porción petrosa del temporal. Entonces tiene una cara posterior a donde colinda ¿cómo se llama? Con el bulbo de la yugular interna. Tenemos una cara anterior a donde va a colindar con la carótida y una cara inferior que está en la base del cráneo. Tenemos el tegmen tympani, que es el techo, la parte de acá, y la cara externa que da hacia la porción escamosa del temporal. Entonces, esas son las relaciones anatómicas y empezamos entonces de afuera hacia adentro con el pabellón auricular. Entonces, el pabellón auricular es una estructura tridimensional formada por cartílago revestido de piel, cuyo objetivo es captar, perdón, las ondas sonoras y dirigirlas hacia el meato auditivo externo. Entonces, en su configuración tenemos acá abajo el lóbulo, que es a donde las mujeres se ponen los aritos. Después tenemos a el hélix y el antihélix, que son estas dos crestas que están acá. Tenemos a la fosa escafoidea entre el hélix y el antihélix. La crura del antihélix, que es esta división a donde se forma esta nueva fosita que hay acá, porque el antihélix se divide en dos partes. Tenemos a la concha en esta parte de acá, y tenemos el trago y el antitrago, que son estas partes de acá. Y la simba, que es esta como continuación de la fosa escafoidea antes de llegar a la concha. Entonces, hélix, antihélix, trago, antitrago, simba, concha, lóbulo. Esto es el oído externo. El oído externo, pues, está compuesto entonces por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, como les había dicho en la clase anterior, está formado por dos tercios internos, cuyas paredes son óseas, y el tercio externo que es cartilaginoso. Está dirigido cuando la porción cartilaginosa especialmente está dirigida hacia adelante y abajo. Por eso, para poder hacer una otoscopía, que es introducir un aparatito que es como una lupa con luz que se mete acá para poder ver las características, para ver lo que hay en el conducto auditivo externo y también ver a la membrana timpánica, que es el fondo del conducto auditivo. Entonces necesitamos jalar al pabellón auricular hacia arriba y atrás para más o menos rectificar la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo y poder ver apropiadamente todo el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Entonces, el conducto está revestido de piel, incluyendo la membrana timpánica, y adentro hay unas glándulas y hay folículos pilosos. Entonces, hay unas glándulas que van a producir el cerumen, que es esa cera que naturalmente se produce como un
mecanismo para proteger a el oído, capturando los contaminantes que entran a el meato auditivo externo. Entonces, por eso es que los otorrinos recomiendan solo limpiar el cerumen que está en la parte externa, en la concha y en el meato auditivo externo, y no meter hisopos, porque realmente, en primer lugar, no hay necesidad de sacar la cera porque el cerumen es, como les digo, un mecanismo de protección. Y si lo hacen, también lo que van a estar haciendo es hundiéndolo más y acumulándolo en el fondo junto a la membrana timpánica. Entonces, bueno, eso es el conducto auditivo externo. Y termina en esto que es la membrana timpánica. La membrana timpánica es como el diafragma de un parlante. Entonces, si ustedes han visto un parlante sin la tapadera, ustedes saben que tiene una forma cónica y en el centro tiene una protuberancia. Entonces, cuando el parlante se mueve, genera un, eh, una onda sonora que nosotros interpretamos como sonidos, dependiendo de, y de cómo se mueva de la capacidad que tenga para vibrar. Va a producir diferentes sonidos. Entonces tenemos sonidos bajos, medios y agudos. La membrana timpánica entonces funciona como un parlante, solo que en lugar de moverse para producir sonidos, se mueve cuando los sonidos, las ondas sonoras, impactan en ella. Y eso va a provocar que el sonido se transforme en energía mecánica que va a transferirse a través del oído medio mediante los huesecillos. Entonces, la membrana timpánica tiene dos partes. La porción más grande, que es todo esto que está acá, es la parte tensa, y acá arriba tenemos a la parte flácida. La parte flácida está por arriba de la inserción de la cabeza del martillo y es una parte chiquitita que está acá. Entonces, el umbo u ombligo, que es el centro de la membrana timpánica, está formada por el final del mango del martillo. Y en la cara externa, como les decía, está revestido por piel, y en la cara interna va a estar revestido por la misma mucosa que reviste a el oído medio, que a su vez es una mucosa que viene desde la nasofaringe ascendiendo por el conducto faringotimpánico. Entonces, tiene también un anillo fibroso a donde están insertadas sus fibras, y normalmente tiene, cuando ustedes lo ven desde afuera, una coloración gris clara, como blanco perlado. Ahora, esa coloración puede cambiar, por ejemplo, cuando hay una infección en el oído medio. Entonces, ustedes van a ver que este color, que es, aquí se ve como rosadito, pero cuando se ve, normalmente es como les digo, como blanco perlado, se va a poner hiperémico, o sea, va a estar rojo, hinchado, y se pueden ver a veces cuando hay una otitis media supurada, o sea, hay presencia de pus dentro del oído medio, se puede ver un nivel hidroaéreo. Entonces se ve como una línea, por abajo se ve mucho más denso y por arriba se ve un poco más oscuro, lo cual quiere decir que, como les digo, hay líquido acumulado ahí. Entonces, acá tenemos a la membrana timpánica con su concavidad en la cara externa, y cómo el martillo está conectado a la membrana timpánica, específicamente con el mango del martillo. Y después tenemos pues el resto de las partes que ya las vamos a ver en un ratito, pero aquí tenemos a la cabeza. La parte flácida estaría aquí y todo el resto es la parte tensa. Entonces, esto es el oído medio. El oído medio también es neumatizado, o sea, tiene aire. Y ese aire está comunicado con el exterior a través de esto que está acá, que se llama la trompa faringotimpánica, que es un tubo que comunica a la nasofaringe con el oído medio, y que está delimitado por los lados por unos músculos que son parte de los músculos que mueven el paladar blando, que se llaman el elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar.
Entonces, este conducto se encarga de comunicar a el exterior con el oído medio. Eso significa que las bacterias o los virus pueden infectar a la nasofaringe y subir por la trompa faringotimpánica para producir una otitis. Y el objeto de que nosotros tengamos esta comunicación es igualar la presión atmosférica con la presión interna del oído medio. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van de viaje y van hacia Ciguatepeque, mucha gente siente que los oídos se le tapan, que dice la gente. Eso significa que la presión del oído eh, interno es una presión más alta que la del exterior o más baja, depende de lo que están haciendo, si es subiendo o bajando en cuanto a presión, en cuanto a altura y por ende en cuanto a presión atmosférica. Entonces, lo que normalmente ustedes hacen es deglutir o les dicen comer un chicle, porque cuando ustedes degluten, el paladar blando se eleva y por tanto los músculos que están en las paredes de la trompa faringotimpánica se contraen y eso hace que se abra la trompa faringotimpánica igualando la presión atmosférica con la externa. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes bostezan, cuando ustedes degluten y no hay manera que se les destape el oído? Eso significa que la mucosa que reviste a la trompa faringotimpánica está inflamada y aunque los músculos se contraigan, no se abre, no se permeabiliza y por tanto hay una diferencia entre la presión atmosférica del oído interno y de afuera y por eso es que se siente esa presión adentro y eso es lo que la gente dice como que tiene el oído tapado. Entonces, aparte de eso, pues el oído medio contiene a los tres huesecillos que van a transformar las ondas sonoras que impactan en la membrana timpánica en una energía mecánica que son vibraciones y va a transformar, yo siempre les hago la analogía, porque eh, si ustedes han visto, si ustedes saben algo de los parlantes, entonces si ustedes se paran delante de un parlante, los bajos, que es ese sonido así, que hasta se siente que golpea en el pecho cuando el parlante es grande, son los parlantes más grandotes. Y después tienen a los parlantes como medianos, que son los que producen los sonidos medios, y los parlantes más chiquitos, que normalmente se les dice los tweeters, que son los que producen los sonidos agudos. Entonces, la membrana timpánica se parece a un parlante que produce sonidos bajos, solo que como les digo, en este momento lo que hace es captar los sonidos. Y acá en la base del estribo tenemos una membrana que se llama la membrana oval, que es como un tweeter porque es mucho más chiquito y vibra a una mayor velocidad. Pero esa vibración ocurre porque la vibración pasa por los tres huesecillos y sus articulaciones, entonces una onda de amplitud grande se transforma en una onda de frecuencia alta. Eso hace que los sonidos pasen de ser sonidos bajos a sonidos altos. Por tanto, la función de los huesecillos no solo es transmitir fuerza, sino aumentar la intensidad de la frecuencia de las vibraciones que producen los sonidos. Y esto es muy similar a la diferencia, yo sé que ustedes ya casi no oyen radio, yo tampoco realmente, pero bueno, antes que oír radio era como más frecuente, habían, bueno, ahí siguen habiendo dos tipos de ondas. Están las de AM y las de FM. AM significa amplitud modulada y FM significa frecuencia modulada. Las ondas de las radios que funcionaban en AM son ondas que viajan bien amplias, sus curvas son bien. En cambio, las de la frecuencia modulada, las de FM, son como las de un electrocardiograma, van viajando haciendo un montón de curvas. Eso hace que el sonido de las radios en FM sea mucho mejor que el de las radios en AM, pero la distancia a la cual pueden viajar las ondas en AM es mucho mayor a la de FM.
Entonces, la membrana timpánica produce sonidos en AM y los huesecillos se encargan de transformar ese sonido en ondas de FM, o sea, ondas que vibran a mayor intensidad, pero con una menor amplitud. Entonces, en el oído medio tenemos a los tres huesecillos, tenemos el final de la trompa faringotimpánica, tenemos la ventana redonda, que ya vamos a hablar de ella en un ratito. Tenemos esto que está acá, que se llama el antro timpánico, que es una prolongación que tiene hacia la zona posterior, especialmente hacia la apófisis mastoides, a donde se encuentra el antro mastoideo. Entonces, esa es una de las razones por las que un dolor en la apófisis mastoides, que se conoce como una mastoiditis, significa que una otitis media se ha complicado severamente y puede incluso convertirse en una meningitis. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de los huesecillos. Los huesecillos que los vamos a ver en la necroteca están, bueno, son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo tiene un mango, tiene un proceso anterior, un proceso lateral, un cuello, una cabeza, y esta es la superficie articular incudo malleolar para unirse con el yunque. El yunque tiene un cuerpo y tiene ¿cómo se llama? Una apófisis larga y una apófisis corta. Y después tenemos a el estribo, y el estribo tiene dos ramas, una anterior y una posterior, tiene una base y una cabeza. La base tiene forma oval y es la que está metido dentro de la membrana oval que da hacia el oído interno. Entonces, este diagrama representa los contenidos del oído medio. Entonces, en el oído medio vamos a tener la cara inferior, a donde tiene una relación con el bulbo de la yugular, y también en la cara posterior tenemos a la carótida interna, que va anterior y después queda anteromedial al oído medio. Tenemos al martillo, el yunque y el estribo, que están removidos acá. Tenemos a la membrana timpánica, la prominencia de la membrana timpánica, porque es cóncava por fuera y convexa por dentro, con el plexo timpánico, que como pueden ver está formado por ramas timpánicas del plexo carotidio, formado por el vago, y también por ramas del glosofaringio. Tenemos a la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial que pasa por el oído medio, pero que no inerva nada ahí porque va camino hacia la lengua, a donde produce su inervación. La prominencia que produce el nervio facial, la prominencia de uno de los canales semicirculares de los, de cómo se llama, del aparato vestibular del oído interno. Y tenemos a la ventana redonda. Entonces, y además de eso tenemos a dos músculos. Tenemos a el tensor del tímpano y a el tensor del estribo o músculo del estribo. Estos músculos están diseñados, o su función es tensar, como su nombre lo indica, la membrana timpánica, y también tensar el estribo, de manera que cuando ustedes están expuestos a sonidos demasiado intensos, entonces limitan el movimiento de la membrana timpánica y limitan el movimiento del estribo para tratar de limitar el daño que producen estos sonidos a el oído interno. Entonces, estar expuestos a sonidos mayores a 120 decibeles va a provocar un daño progresivo en el oído interno, y estos se activan más o menos al llegar a los 115, 118 decibeles, y aprietan hasta donde pueden a estas estructuras para que no vibren con tanta intensidad. Por eso es que, por ejemplo, en países civilizados existen leyes a donde los conciertos, por ejemplo, no pueden producir sonidos mayores de esos 120 decibeles, que son los sanos para el oído, o los máximos sanos para el oído.
Entonces, aquí tenemos el oído medio, tenemos a los tres huesecillos, tenemos a el antro, tenemos la trompa faringotimpánica, tenemos la ventana oval con el estribo en su lugar, la membrana redonda que está en el agujero redondo, y después tenemos a el oído interno. Entonces, en el oído interno tenemos un vestíbulo que, como todos los vestíbulos, como el lobby de los hoteles, es el sitio de entrada. Entonces, la función del oído externo es canalizar ondas sonoras a la membrana timpánica. La función del oído medio es llevar esas ondas y transformarlas, como les decía, en ondas de amplitud, de mayor amplitud a ondas de mayor frecuencia. Y después está el oído interno, donde tenemos la cóclea, que es el aparato encargado de transformar ese impulso mecánico en un impulso nervioso, que es lo que vamos a interpretar como los sonidos. Y por otro lado tenemos el aparato vestibular, que es el encargado de, bueno, no el encargado, pero el principal aparato encargado del equilibrio. Y está formado por tres conductos semicirculares que ya vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, tenemos el aparato vestíbulo coclear en conjunto, son como dos partes, una parte externa ósea y una parte interna membranosa. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, entonces tenemos esta parte externa que es la ósea, y en el vestíbulo vamos a tener un solo espacio en la parte ósea, pero en la parte membranosa vamos a tener dos partes que se llaman el sáculo y el utrículo, conectados por un conducto. Aquí está el sáculo y el utrículo, conectados por un conducto que se llama el conducto sáculo utricular. Y después tenemos entonces los conductos semicirculares, que funcionan como que si fuera un acelerómetro. Los acelerómetros, para los que no saben, son los eh, cronómetro y giroscopio al mismo tiempo. Entonces, funciona dándonos información de hacia dónde nos estamos moviendo y a qué velocidad nos estamos moviendo. Entonces, es, por ejemplo, lo que utilizan los celulares para saber cuándo ustedes tienen el celular en portrait y en landscape, así, cuando lo tienen en vertical y en horizontal, para poder cambiar la pantalla de posición. Entonces, nosotros tenemos tres conductos semicirculares, lo cual quiere decir que nosotros detectamos movimientos en tres ejes, que son arriba, abajo, adelante y atrás, e izquierda y derecha. Existen, por ejemplo, las cámaras más avanzadas tienen hasta 5, creo que hasta 5, no sé si hay de más, pero hasta 5 planos en los que se pueden mover, de manera de estabilizar la imagen. Cuando ustedes toman una foto en una cámara de estas súper avanzadas, entonces la estabilización de la imagen está dado por un aparato que funciona con este mismo concepto. Entonces, es como los niveles que tienen. ¿Han visto los albañiles que usan los niveles estos, que son una regla con un tubito de vidrio que tiene una burbuja? Entonces, para que ellos sepan que está nivelado lo que están haciendo, tienen que dejar la burbuja en el centro, de ahí donde está la marca del tubito. Y básicamente así funcionan los conductos semicirculares. Entonces, el líquido que hay dentro se mueve, y hacia dónde y con qué velocidad se mueve ese líquido es lo que nos hace a nosotros tener la percepción de movimiento y de dirección. Entonces, esa es la función del aparato vestibular. Y por el otro lado tenemos el aparato coclear, a donde vamos a tener dos diferentes conductos que se llaman escalas. Tenemos la escala vestibular y tenemos la escala timpánica. La escala vestibular es la que recibe el impulso de la base del estribo, y eso produce como una ola, y esa ola va a subir por la cóclea dando 2.5 vueltas, que es lo que dura las escalas, hasta llegar a el centro, el punto a donde
termina la escala vestibular, que se llama el helicotrema. Entonces, el helicotrema va a ser el lugar a donde esa ola se regresa y baja nuevamente por la escala timpánica hasta pegar a la membrana redonda. Entonces, en la membrana redonda, la membrana oval está acá, entonces, como les decía, sube el impulso, da 2.5 vueltas alrededor del modiolo, que es el eje central de la cóclea, 2.5 vueltas hasta llegar al helicotrema. En el helicotrema el impulso se regresa y va a pegar a la membrana redonda. Entonces, la membrana redonda tiene la función de hacer absorber esas como olas que llegan de perilinfa hasta ella. Entonces, pegan ahí y eso disminuye la producción de olas en el otro sentido. O sea, que la ola pegue en la pared. Si fuera de hueso, pegaría en la pared y rebotaría como cuando ustedes se tiran a una piscina, que producen olas, se regresan y pegan unas con otras y eso genera una, ¿cómo se llama? Que las olas choquen. Entonces, eso generaría que ustedes oyeran un eco. Porque los ecos se producen cuando eso ocurre, pues cuando la onda sonora pega en una pared y regresa a ustedes, que es la forma como la que funcionan los radares, por ejemplo. Entonces, la función de la membrana redonda es absorber ese impulso. Ahora, en la cóclea o de las paredes de la cóclea guindan unas estructuras que son parte del aparato y que son las que son como unos pelitos que captan el movimiento de la endolinfa y va a transformar ese movimiento en un impulso nervioso que va a ser captado por el nervio coclear, que es parte del nervio vestíbulo coclear que se dirige, obviamente, la parte vestibular para el aparato vestibular y la parte coclear para el aparato coclear, entrando por el modiolo para dividirse e inervar todo el aparato de Corti. Entonces, y eso es, así es como vamos a captar los sonidos. Entonces, aquí tenemos una explicación nuevamente. El aire pega en la membrana oval, a ver, no, perdón, acá, el aire pega en la membrana timpánica, esa va a generar una vibración, esa vibración va a aumentar de frecuencia hasta llegar a la ventana oval, a donde va a mover a la perilinfa, subiendo 2.5 vueltas por la escala timpánica hasta llegar a el helicotrema, donde se regresa por la escala vestibular hasta llegar a la ventana redonda, a donde se absorbe la ola y evita que se produzcan ecos. Y entonces después tenemos acá el nervio vestíbulo coclear. Y bueno, este es el contenido del orificio auditivo interno, que es el nervio vestíbulo coclear y el nervio facial. Entonces, el nervio facial entra, como habíamos dicho, por el meato auditivo interno, da a la cuerda del tímpano que va hacia el oído medio y pasa a través del oído medio sin inervar nada por ahí, y después baja para salir por el agujero estilomastoideo que se encuentra, como ustedes ya saben, en la base del cráneo entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides del hueso temporal. Y con eso terminamos entonces el tema de oído. ¿Preguntas? Ok, entonces si no hay preguntas, entonces continuamos. Bueno, nos vemos mañana en la necroteca para ver cráneo y después tendríamos, bueno, ahí vemos mañana cómo queda. Nuevamente, ¿no hay preguntas? No, doctor, todo bien, todo bien, todo bien. Ok, cheque pues. Nos vemos Suerte. mañana. Dale.